El cambio es parte de la existencia. Todo se encuentra en constante movimiento. Todo muta, se transforma y evoluciona. El agua que bebimos no es la misma que el agua que beberemos. Eso es verdad. Pará, porque yo acá ya entro en dudas. ¿Qué ejemplo de fútbol nomás? Porque yo esto lo empiezo a dudar, no tengo idea yo. El aire que inhalamos no es el mismo que el aire que exhalamos. ¿Y? Ni siquiera el celular con el que estás viendo este video es el mismo que el de hace 2 minutos. Pues el tiempo ya hizo de sus componentes 2 minutos más viejos. El cambio no excluye a nada ni nadie. Y por supuesto, mucho menos al fútbol. Por ejemplo, algunos dicen que este juego empezó a practicarse con rocas en Centroamérica, otros que se originó en Asia como un juego de milicos. Hasta el Amazonas, Australia, incluso Groenlandia, el trozote de hielo Chicos, tengo miedo. allá arriba, tiene su teoría sobre el origen del fútbol. Y entre todas estas variopintas y distintas ideas sobre la creación del deporte rey, ¡Qué pelotas! existe una certeza que todas comparten gracias a su carácter inescapable. Y es que el fútbol cambió. Y así como cambió, continúa cambiando. En la vasta y al mismo tiempo relativamente corta historia del fútbol, existieron hechos que han servido para cambiar al deporte. ¡Boca! Sucesos que obligaron a modificar las reglas. Para que apareció Boca ahí, miren. Existieron hechos que han servido Apareció Boca cuando ganó la final del Milan. Mirá, en 2003, 15 de diciembre del 2003, emotivo. para cambiar al deporte. Sucesos que obligaron a modificar las reglas, empresas que contribuyeron con su explosión económica, equipos que marcaron tendencias, modas, etc. Y entre todos estos hitos en la historia del balompié, entre todos estos puntos de inflexión que han moldeado lo que es el fútbol en la actualidad, también existen aquellos personajes que, ya sea con el talento de sus pies o la inteligencia de sus mentes, han revolucionado la forma de entender a este deporte. Un selecto grupo de personas entre los cientos de miles de humanos que han estado, están y estarán involucrados en el fútbol, los cuales sus capacidades han transformado al balompié mundial. Entre estas figuras se encuentra una a quien la magnificencia de uno de los acontecimientos más grandes sucedidos en el deporte opacó su trabajo durante años: la sombra del arte. El hombre que revolucionó la idea de lo que es ser un mediocampista defensivo. Un personaje que hizo quedar en el olvido conceptos enteros. Aquel hito dentro del hito. En definitiva, uno de los hombres que cambiaron al fútbol. Él es... Tenés el mejor jugador, pero tenés el más importante, que no es el mismo a veces. Y le decía, mira, ¿sabes qué jugador me encanta de ustedes? Que ya lo había declarado en una época en la selección española mismo también. Busqué. Sea la dificultad que sea, sabes que siempre va a tener una solución. Busqué hay uno solo. Busqué hay uno solo. Román, Busqué hay uno solo. Sergio Busquets Burgos nació en 1988 en la provincia de Barcelona, Sabadell. Practicó el fútbol desde muy pequeño en distintos clubes de su ciudad. Su padre, Carlos Busquets, consiguió que su pequeño probara suerte en el club que él defendía. De esa foto, boludo. Los clubes de su ciudad. Su padre, Carlos Guardiola, Mourinho, Luis Enrique en el Barcelona. Qué imagen, ¿eh? ¿Alguien sabe quién es el primero? Wow, boludo, qué fotaza, posta, aura. ¿Ese es el padre de Busquets, literal? ¿El primero? Busquets consiguió que su pequeño probara suerte en el club que él defendió durante 8 años, el FC Barcelona. En el 2005, con 17 años, Bussi logró ingresar a las categorías juveniles del equipo catalán, aunque su estancia en el Barcelona C sería por un corto plazo de tiempo, pues su talento lo hizo escalar hasta llegar a la filial B del equipo blaugrana. Con Busquets en sus líneas, la temporada 2007-2008 significó el ascenso del conjunto reserva del Barça a la tercera categoría del fútbol español. En el banquillo de aquel Barcelona B se encontraba el tipo que vio en Sergio la total reinterpretación de una posición, el cerebro detrás de la era dorada del club azulgrana, Josep Guardiola. La temporada en la que Guardiola se convirtió en el director técnico del primer equipo de Barcelona, la 2008-2009, fue la misma en la que Sergio Busquets debutó oficialmente con el club. Meses antes ya había ¡qué locura! Tenido minutos en el Barça mayor con Frank Rijkaard en el mando. Sin embargo, había sido en un partido por la Copa de Cataluña, que es un torneo que la verdad no le importa ni a los catalanes. Por lo que su gran debut en el FC Barcelona se realizó el día 13 de septiembre del 2008, cuando por la fecha 2 de la Liga Española alineó como titular ante el Racing de Santander. Desde su debut en la Liga, Busquets nunca más volvió a jugar en el equipo filial, pues su primer encuentro disputado. Después tener que escuchar a gente que dice que Guardiola ganó todo porque tenía los mejores jugadores en el Barcelona.
Amigo, el 5 de ese Barcelona era Busquets, que lo subió él porque lo había dirigido antes en las inferiores. ¿Cómo no va a tener mérito Guardiola, muchachos? 6 de 6 ganó. En la primera división fue suficiente para que todos notaran la calidad del joven catalán. El partido con el microfonista más intrusivo de toda Europa coincidió con el debut de Sergio en la Liga. Perdón que ponga pausa, pero voy a contarle al repelotúo Noren. Luego voy a decir que Klopp es mejor. Escuchame, hijo de remil puta, nunca dije que Klopp es mejor. Dije que me gusta más la concha de tu hermana, pero jamás dije que es mejor. ¿Escuchaste, forrito? El partido con el microfonista más intrusivo de toda Europa coincidió con el debut de Sergio en la Liga de Campeones, que a su vez coincidió con su primer gol oficial, con el Barça. Este encuentro se disputó contra el Basilea de Suiza, cuando los azulgranas, aquella vez vestidos de amarillo, ganaron por una diferencia de 5 goles sobre el equipo del país de los quesos. Busquets puso el segundo del partido tras un señor pase de Xavi Hernández. Desde el primer momento en el que el de Sabadell disputó competencias oficiales, el crecimiento de su carrera se disparó a niveles estratosféricos. Su juventud no fue un impedimento para afianzarse como titular dentro de un equipo y funcionamiento que, en aquellos años, era por escándalo el mejor del planeta. En su primer año con el Barcelona ganó todas las competencias que disputó, coronándose en la Liga, la Copa del Rey, la Champions League, la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y el Mundial de Clubes. Amigo, una temporada jugada, 6 títulos. Tremendo. Logrando así el famoso y tan ansiado por todos sextete. Qué foto esa. Hazaña que solo 2 equipos en la historia del fútbol han podido conseguir. Asimismo, a su corta edad se convirtió en pieza clave para que el que es para muchos el mejor equipo de todos los tiempos funcione de la manera en que funcionó. El inminente talento que poseía el entonces joven español hizo que uno de los mejores mediocentros defensivos del nuevo siglo, Yaya Touré, pida su salida del Barcelona, como el mismo jugador declaró en una entrevista a Catalunya Radio luego de su traspaso al Manchester City. Sin Busquets no me hubiera ido del Barcelona. Tiene una enorme calidad y yo lo que quiero es jugar, no estar en el banquillo. Dato, algunos especulan que fue él el que desconfiguró a Hazard para que llegue fallado al Madrid. A sus 22 años, Sergio Busquets se convirtió en campeón del mundo con su selección, siendo titular indiscutible en aquel equipo español que maravilló al mundo entero en el Mundial de Sudáfrica 2010. De hecho, Busi era tan importante para el funcionamiento de aquella selección española dirigida por Vicente del Bosque, que jugó los 90 minutos de todos los partidos del torneo, salvo uno, ante Suiza. Ese único encuentro en el que Busquets fue sustituido fue precisamente el único partido que perdió. Es una locura el dato de que la temporada anterior al sextete el Barcelona no había ganado ningún título, y fue la primera temporada de Guardiola. Es totalmente una locura. Es increíble, amigo. Literalmente. En 2008 no ganas nada, en 2009 ganas todo. El conjunto ibérico. Los años posteriores, ya como un jugador consolidado, los títulos no dejaron de llover. Ligas de España, Supercopas de España, Supercopas de Europa, la Eurocopa de Naciones, otras 2 Champions League y etcétera, etcétera, etcétera. Los nombres de las competencias y los jugadores podían variar cada que los años sucedían, pero el apellido Busquets permanecía en las formaciones del Barcelona que desfilaban con el paso del tiempo. Sergio prácticamente se enraizó al mediocampo español y azulgrana en la época más exitosa de ambos conjuntos. En la actualidad, cada vez más personas están logrando dimensionar lo que significa Sergio Busquets para el fútbol, así como el enorme talento del futbolista culé. Sin embargo, esto no siempre fue así, pues a pesar de la exagerada cantidad de títulos en su palmarés y que su nombre aparecía como una pieza inamovible en los esquemas que dominaron el fútbol mundial entre los años 2008 y 2015, fueron pocas las veces en que los reflectores se posaron sobre él, pues cuando Busi alcanzó su pico de rendimiento convirtiéndose en ese jugador clave dentro de uno de los mejores mediocampos en la historia de este deporte. Wow, mirá esto, boludo. Xavi, Busquets, Iniesta. Su desempeño rara vez fue destacado por el sector más mainstream del fútbol profesional. De hecho, en sus mejores años de carrera, Busquets ni siquiera apareció en un top 20 candidatos por el Balón de Oro. Así que para infravalorados, el señor Sergio Busquets. Las premiaciones, las portadas, las luces, los elogios y todo el glamour aparentaban estar... Es que hoy ves que Rodri ganó el Balón de Oro y ves que Busquets no queda top 20, amigo. ¿Cómo cambió el fútbol? Reservados únicamente para sus compañeros de equipo. Y es que, lamentablemente para el ojo más desentrenado, para la mirada más común y el espectador ocasional, era fácil dejarse llevar por la espectacularidad del Barcelona de Messi, Iniesta y Xavi, e ignorar que... Es que eso es verdad. O sea, Busquets un fuera de serie, pero para mí estos tres en el Barcelona eran más importantes que él. No digo mejores, más importantes también. Opinión personal igual, no está bueno entrar en comparaciones en un video de Busquets, pero es muy difícil también destacarse en un equipo donde tenés esto, boludo. Messi, Iniesta, Xavi.
que, dentro de este hito en la historia del fútbol, se creaba uno menos llamativo pero igual o más poderoso que el tiki-taka. Uno de los hechos que marcaron al deporte rey es, sin lugar a dudas, el Barça de Guardiola. Tras su aparición, decenas, no, cientos de entrenadores han intentado replicar aquel equipo que dominó el planeta durante algunos años. Una escuela de técnicos guardiolistas nació en el mundo del fútbol, quienes, cegados por la belleza que alguna vez presenciaron sus ojos, han intentado imitar al mejor Barcelona de todos los tiempos. Sin embargo, siempre han carecido de aquel detalle que hizo brillar al equipo culé: los intérpretes. Dentro del Barça de Guardiola sucedieron hitos que han servido para modificar, en mayor o menor medida, la visión que hoy tenemos del fútbol. Pequeños detalles que generaron cambios en la forma de practicar el deporte, como convertir al arquero en un futbolista capaz tanto con las manos como con los pies, e integrarlo al funcionamiento, exigirles lo mismo a los centrales, defenderse con el balón y demás tácticas en las que no ahondaremos porque este no es un video sobre el Barça. Aunque sí creo que es necesario precisar que el Calvo no es el inventor de estos detalles. Ya existían estos valores en el fútbol de antaño, pero solían ser eventos aislados. La influencia y cambio que generó Guardiola pasa por reunir estas virtudes en un solo equipo, armonizarlas para su funcionamiento, llevarlo al más alto nivel y encima hacerlo hermoso. Todas estas mini revoluciones, por decirle de alguna manera, eran perfectamente calcables y repetibles en otros equipos, excepto aquellas que tenían un nombre y apellido. No, ese no. Bueno, que también, pero hablo de el de atrás. Sergio Busquets fue uno de los hitos dentro del hito que fue el antiguo Barcelona. Su figura, su talento y su forma de entender el juego marcó una pauta a seguir si alguien quería acercarse al rendimiento del mejor Barça. Guardiola y Busquets fueron los responsables de la resignificación casi total de una posición. La fusión de ambos intelectos creó una especie de nueva norma en el deporte. Una zona antes advertida como defensiva transmutó a un área necesaria para la creación del juego. Opa. En síntesis, el talento del flaco de Sabadell y la cabeza de Guardiola provocaron La revolución del 5. La figura de Sergio Busquets dentro de la maravillosa época del Barcelona no solo causó una tendencia en el fútbol, sino que su talento evolucionó la comprensión de una posición entera. En el fútbol pre-Busquets, el volante de contención promedio solía ser un hombre de dimensiones importantes, alguien vigoroso y fuerte con un físico excepcional que le permitía ejercer el trajín que demanda el puesto. Quizás no muy hábil con el balón, pero que cubría sus carencias con muchísima entrega. Si se deseaba agregar un poco de juego a la zona, colocabas a otro más habilidoso acompañando al grandote. Y sí, a pesar de haber descrito a cientos de volantes de contención en la historia del fútbol, quedarnos simplemente con esta afirmación sería inexacto y poco correspondiente con la realidad, pues es cierto que no todos los pivotes eran iguales. En el más alto nivel existieron jugadores históricos que destacaron por, además de cumplir con su función como mediocampista defensivo, añadir a su juego determinadas características. Deportistas con clase y elegancia, otros con una agilidad digna de un delantero, potencia, fortaleza física y un gigantesco etcétera. Sin Redondo, qué crack. embargo, pese a que existieron grandes cracks en esta posición, la repentina llegada de Sergio Busquets al deporte rey significó un ejemplar de futbolista nunca antes visto. El tipo no solo era la conjunción de todos los valores anteriormente mencionados, sino que al mismo tiempo no era ninguno. Busquets era un jugador único. Poseía una gran habilidad para marcar, pero no necesitaba un físico imponente para hacerlo. Estética y físicamente era la antítesis del puesto, pero corregía sus carencias con una especie de intuición táctica que le permitía colocarse dentro del campo, previendo las subsecuentes acciones del rival. Uf, qué golazo. Bueno, básicamente, una vez anticipada la acción del contrario, solo era cuestión de tiempo para recuperar el balón. Contaba con un timing perfecto. Él sabía por dónde iba a pasar la pelota y se colocaba en el lugar exacto, en el momento indicado, para hacerse con ella. Y si ya era un extraño volante de corte por no utilizar la fuerza, velocidad y potencia para marcar, la cosa se puso más rara cuando lo vimos con la pelota en los pies. El único número 5 que yo conocí en mi vida que es un número 10 y hace todo bien es Busquets. Coincido con Román. Busquets confundió al fútbol mundial. Entonces, desde que apareció Busquets, empezamos a que el 5 tiene que tener buen pase. Empezamos que si los equipos juegan mal es porque el 5 pasa mal la pelota. No, Busquets hay uno solo. Busquets hay uno solo. Busquets hay uno solo.
El talento que posee Sergio Busquets no solo lo ha convertido en uno de los mejores mediocampistas defensivos en toda la historia, sino que además ha servido para revolucionar la posición en sí misma. Busquets es como excelentemente lo definió Riquelme, un 10 vestido de 5. La inteligencia, la clase y la calidad con la que desarrolla su juego le regaló al mundo del fútbol un jugador excepcional, un tipo de futbolista nunca antes visto. Busi era un volante de corte con un juego que miles de delanteros y mediocampistas ofensivos alrededor del planeta pagarían por tener. Con una aparente inmunidad a la presión rival, su sentido casi omnisciente para entender el terreno de juego de espaldas, la capacidad de filtrar balones entre adversarios, destreza para nunca anunciar su siguiente movimiento engañando a los contrarios simplemente con la orientación de su cuerpo y una ofensiva sencillez para jugar en una zona de altísimo riesgo, Busquets ha creado una figura tan fuerte en el deporte que revolucionó la definición de lo que es ser un volante de contención. De hecho, hasta empiezo a creer que es el culpable de que ya no se use tanto el término volante de contención, por ser un término que evoca más ideas defensivas. El reentendimiento por parte del jugador de la zona del campo propia de su posición ha supuesto la reinterpretación del área misma, la que en años posteriores era entendida como una zona sensible del campo orientada más a cortar la progresión del rival, en donde era riesgoso realizar controles de más y por lo general debía ser copada por 2 o más jugadores si se quería construir juego desde ahí. Busquets hizo de ella su oficina. El español demostró al mundo las maravillas que se podían conseguir de dominar aquella área en el campo con un solo jugador, y sentó un precedente en el deporte. La posición pasó a ser entendida como el primer pase para muchos amantes del fútbol y desde aquel momento, distintos equipos en el mundo del deporte rey pasarían años intentando tener su propio Busquets. Es evidente que algunos no cedieron a los encantos de Pep y prefirieron dejar que el trabajo de marcar y crear se distribuya en 2 jugadores distintos, mientras que otros continúan en la búsqueda de su Sergio Busquets, pero adaptándolo a las necesidades de su equipo. El bajón en su rendimiento propio de su edad puede hacer creer a algunos que este tipo no fue para tanto, y de hecho está bien si lo creen. Lo que es innegable es que en mayor o en menor medida, aquel joven delgado vestido de azul y rojo la mayor parte de su tiempo ha cambiado el fútbol, como lo conocíamos, pues la revolución del 5 definitiva llegó con Sergio Busquets. Lo que la escuela del Barcelona buscó durante décadas lo encontró en un singular futbolista, alguien diferente a todos, un jugador irrepetible. Este video no pretende determinar si es el mejor jugador de la historia en su posición o si es el hombre que más títulos consiguió. Busquets excede a los títulos que consiga o deje de conseguir. ¿Qué más da que tenga en su vitrina un coso de aluminio o que Juan Alberto de 12 años diga que es el mejor o no? El talento de Sergio y la repercusión de este se encuentra más allá de los cientos de debates sin sentido. Busquets vino al fútbol a inventar. Llegó al balompié para convertirlo en pieza de museo. Su irrupción en el deporte significó una revolución en él. Su legado no se limita a sus logros, los trasciende, pues llegó para ser un antes y un después en la línea del tiempo de la pelota. Alguien único y como tal, incomparable. Alguien que llegó, en efecto, para cambiar el fútbol. Esta será la última temporada del 10 que fingió ser un 5 en el más alto nivel. Y con él se apaga la última luz de aquel Barcelona que enamoró al mundo entero. Con su nombre inmortalizado en el deporte, le decimos adiós al genio, don Sergio Busquets. Bueno, esto es un video viejo porque Busquets está hace un tiempo en el Inter de Miami ya, claro. Esto es el 21 de mayo del 2023. Bueno, muy buen video, me gustó bastante.